Juan capítulo 18. Y van a seguir la lectura de los versos 12 al 27. Juan 18, versos del 12 al 27. Dice así: Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Seguimos en nuestros mensajes de la gloria de Cristo, camino al Calvario. Ya Cristo ha dejado el huerto de Getsemaní y ahora ha llevado por los alguaciles a el patio o el palacio o la casa del sumo sacerdote. Recordemos que muchos de los líderes religiosos temían una revuelta al ir y tomar preso al Señor Jesucristo. Pero esa revolución o esa supuesta revuelta no se daría porque no era lo que estaba determinado para el Señor. Porque Cristo tenía un reino y su reino no es de este mundo. Aún se le dijo a Pedro: Pedro, mete tu vaina. No es momento, no es el lugar, no es apropiado, no es lo que tú debes de hacer. No es una revuelta. Estaba determinado que Cristo tomara la copa que el Padre le había dado. Y hacia ahí se dirigía. El Cristo, el Hijo de Dios, el yo soy, el que con una sola palabra puede hacer caer a multitudes o pedir 12 legiones de ángeles, está atado. Qué cosa más ilógica, ¿verdad? El Rey de los cielos, atado. Para los hombres esto era algo ilógico. Se burlaron de él en la cruz, que se bajara de la cruz y era el Rey. Pero nada estaba sucediendo como algo que Cristo era víctima de los acontecimientos, nada de eso. Todo estaba en el perfecto orden de Dios, en lo que se había determinado. Las ataduras que a Cristo se le pusieron fue por su propia voluntad. Fueron ataduras, podemos decirlas, de amor. Él se entregó voluntariamente en amor por los suyos.
Estos hechos están sucediendo entre la noche de jueves y viernes al amanecer. Se van a desarrollar dos acontecimientos o sucesos. Uno, la presentación de Cristo ante Anás, y por otro lado, la negación del apóstol Pedro. Los dos se van dando simultáneamente y se cruzan o se alternan. Primero va a ser ante Anás y después va a ser ante Caifás. Así que haré una exposición de los hechos de forma general y de los sucesos. En primer lugar, hablemos de Anás y Caifás como sacerdotes, pero también representantes del mal. El oficio de sacerdote estaba corrompido en Israel y Caifás era un excelente representante de la maldad, al igual que su yerno Anás. Dice Lucas capítulo 3 versículo 2: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Según registros históricos, Anás fue destituido en el año 15 después de Cristo por Valerio Grato, prefecto romano. Y en esto ya vemos un grave problema. ¿Por qué el gobierno romano tiene que establecer o quitar o poner a los sacerdotes? El asunto era porque había conveniencia política y económica. Ahí estaba dando eso. Ese mismo hombre, ese prefecto romano, estableció en el cargo a José Caifás en el puesto en el 18 después de Cristo y permaneció ahí hasta el 36 después de Cristo. El oficio de sacerdote en Israel era algo vitalicio, una vez que era elegido hasta la muerte. Pero aquí vemos que hay una especie de, como que se alternan, como que uno es un año, otro no. No había problema en tener dos sacerdotes. El problema es que aquí había algo más. La Biblia nos recuerda en 2 Samuel 20:25, en los tiempos del rey David, que Sadoc y Abiatar eran sacerdotes en medio del pueblo de Israel. Pero en este caso, entre estos dos hombres, Anás y Caifás, había una relación familiar y parecía que era muy común que cuando aún ese hombre, este Anás, había sido destituido de su cargo, todavía ejercía algunas labores y su título permanecía y era reconocido como uno de los sacerdotes. Recordemos que esta posición jerárquica en Israel era muy fuerte. Por eso se habla de dos sacerdotes y conservaba también aún así el título por esos intereses o situaciones políticas. En Hechos 4:6 dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Josefo, que es un historiador, cuenta un poco acerca de este hombre Anás como un hombre orgulloso, ambicioso y muy rico, y era conocido por su avaricia. La principal fuente de riqueza de este hombre Anás era el templo de Dios. ¿Qué hacía este hombre? Ustedes recordarán lo que Cristo hizo cuando llegó al templo y vio lo que hacían los cambistas. Él volcó las mesas. Pues sucede que este hombre Anás se beneficiaba de esos cambistas y de lo que sucedía ahí. Este hombre se beneficiaba de la venta de animales en el templo para los sacrificios. El Talmud, que es un documento judío, se refiere así. Dice: ay de la familia de Anás, ay de los silbidos de la serpiente. Así se habla de él. Anás lucraba con los cambios de dinero de los cambistas del templo. Era conocido ese lugar como el bazar de Anás. Así se refería. Busquemos un momento Juan capítulo 2 versículos 13 al 16. Juan 2 capítulos versículos 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí estaba involucrado Anás, este hombre. Así que nos podemos dar una idea de por qué Anás quiso interrogar primero al Señor Jesucristo. Él quería tener frente a él a aquel que le había echado por el suelo el negocio. Quería verlo de frente, quería burlarse de él, quería humillarlo. Por otro lado tenemos a Caifás. Estos dos hombres posiblemente vivían juntos en el mismo palacio o casa, uno en una parte, otro en otra. Era realmente amplia, tenía un patio interno que fue donde llevaron al Señor Jesucristo. Caifás era aquel hombre que había dicho lo siguiente, y vamos a buscar Juan capítulo 11, versículos 47 al 53. Juan 11, versículos 47 al 53, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dios determinó usar a este hombre impío para que Cristo fuera a la cruz. El Señor no estaba en las manos de Caifás, sino que todo estaba en el perfecto plan del Señor. El pecado es de los hombres, la maldad le pertenece a los hombres, y este sumo sacerdote es un ejemplo de ello. La razón de este juicio que se le va a celebrar o dar a Jesucristo o establecer, no es para establecer si Cristo es culpable o inocente. Ya ellos habían resuelto matarle. Ese juicio es una farsa. En otros evangelios no se menciona una entrevista previa de Cristo con Anás antes de ser presentado con Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Y en esto no hay ninguna contradicción. Nosotros sabemos a través de las Escrituras que los evangelios se complementan unos a otros. El Señor quiso a través del Espíritu Santo que esto también fuera registrado para conocer más detalles de lo que pasó en aquellos momentos previos de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Entonces ahora entremos a la mentira y la negación de Pedro. Quiero invitarles a buscar Lucas 22, versículos 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Estas palabras de Cristo a Pedro no fueron tomadas con la seriedad que deberían haber sido tomadas por Pedro, ni con la reverencia. Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento en medio de todo esto y de estas palabras de Cristo. Satanás pidió permiso para tentar a Pedro y Cristo lo concedió. Había un propósito en todo esto. Este sincero, impetuoso y a veces no prudente discípulo, aunque decidido, y que recibió palabras fuertes muchas veces, pero también recibió la bendición de llevar el evangelio en primer lugar a los gentiles, había o iba a ser sacudido como el trigo
para dar fruto para la gloria de Dios. Pocos momentos antes, Cristo había dicho a sus discípulos en el huerto de Getsemaní que velaran y oraran. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes el Señor le había dicho a Pedro: mira, ten cuidado, vela y ora para que no entres en tentación. Pedro ha seguido al Señor Jesucristo, que ha sido arrestado y llevado al patio del palacio. En Juan 18:16 se habla también del otro discípulo o del discípulo y no se menciona el nombre. La mayoría de comentaristas están de acuerdo en que ese otro discípulo, que también sigue al Señor, que está ahí, es Juan, y él está escondiendo su nombre de todo lo que está pasando. En el Evangelio de Juan se dice que este discípulo conocía al sumo sacerdote. No tenemos muy claro, la Biblia no dice por qué lo conoce. Algunos comentaristas creen posiblemente que como Juan era un pescador y su padre, en algunos documentos hay que era también como pescador, eran hijos de pescadores y tenían este negocio y posiblemente conocían a los sumos sacerdotes por este negocio. Otros creen que posiblemente fue por la mamá de Juan, que era Salomé, que también era familiar de María, la que fue madre, o Elizabeth, la que fue madre de Juan el Bautista, y que había una relación posiblemente de parentesco familiar y que se conocían en ese sentido. Esas son algunas consideraciones o cosas que han dicho, pero la Biblia no dice. El asunto es que Juan está adentro y Pedro está afuera en ese momento. Y entonces aquí comienza a gestarse la primera mentira del apóstol Pedro. Juan se da cuenta que Pedro está afuera, posiblemente le hace alguna señal, no lo sabemos. Y entonces Juan le dice a la mujer que está ahí en la puerta que deje entrar a Pedro. Y en el momento en que Pedro entra, la mujer le observa y le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. En los versículos 25 y 27 del Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 18, nosotros vemos la segunda y la tercera negación del apóstol Pedro. Pareciera que fueran nada más dos, pero no, son tres. En el versículo 25 hay una y en el versículo 27 está la otra. En Juan se dice en la segunda ocasión que quien le preguntó fue un pariente de Malco. ¿Se acuerdan de Malco que habíamos hablado la semana pasada? Ese fue el hombre a quien Pedro le cortó la oreja y Cristo lo sanó. Fue algo impresionante, ya deben haber visto la sangre brotar y cómo Cristo le sana. Y aquel familiar no pudo olvidar el rostro de aquel que le había cortado la oreja a Malco. O sea, no había duda de quién era. Pero Pedro también niega nuevamente que conoce al Señor Jesucristo. Vamos a buscar Mateo capítulo 26 y ver un relato paralelo a lo que está sucediendo. Mateo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26. Dice, versículo 69, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vemos aquí detalles que no se relatan en Juan. Y en la última ocasión, Pedro maldice y jura.
En el Evangelio de Marcos se dice que el gallo cantó al inicio y al final. También se dice que Pedro al final, pensando en lo que había pasado, lloró amargamente. En Lucas 22:61, en el pasaje también paralelo, dice lo siguiente: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La Biblia no dice cómo le miró, solamente que le miró. No podemos pensar que le miró con desprecio o rencor, porque Cristo amó a los suyos hasta el fin. Y Cristo nunca pecó. Pero aquella mirada de Jesucristo a Pedro penetró hasta el alma de Pedro. Mientras Pedro calentaba sus manos en el fuego, su corazón se enfriaba más y se endurecía más. Y comenzó a agregar pecado sobre pecado. Una mentira, otra mentira y otra mentira. La cobardía se apoderó de su vida y por su propio pecado cayó en la tentación del diablo. Dio lugar al diablo con una mentira y pudo entregarse aún más a la mentira cada vez. Mentiroso y cobarde. Comenta Juan Calvino, el reformador, en relación al pecado de Pedro lo siguiente: en un primer momento no será un defecto demasiado importante. A continuación empieza a convertirse en un hábito. Finalmente, después de que la conciencia haya quedado adormecida, el que se ha acostumbrado a despreciar a Dios no considera que haya nada ilegítimo y se atreverá a cometer mayores maldades. Así es. Pecó una vez, se sintió mal. En la segunda ya no se siente tan mal y en la tercera ya lo hace como si nada. El pecado siempre espera o promete lo mejor, pero al final da lo peor. El pecado engendra más pecado. El pecado no confesado y que no busca el perdón de Dios inmediatamente va a generar más maldad. El corazón de Pedro se fue endureciendo más y más. El gallo cantaría. Yo tengo un gallo, ¿saben? Canta en las madrugadas. Canta en las madrugadas. Marcos se dice que cantó 2 veces. Pero en la tercera negación de Pedro, el gallo canta exactamente en ese momento. ¿Saben por qué? Porque Dios está en control de todo. Porque Él es dueño de su creación. Y nada de lo que Él ha dicho va a pasar. Todo se va a cumplir. Porque Él lo ha determinado todo. Está atado con cuerdas o cadenas, pero está en control de todo. Él sabía dónde estaba exactamente Pedro. Tal vez Pedro estaba escondiéndose en medio de los alguaciles. Tal vez tratando de ver de lejos. Pero el Señor sabía dónde estaba Pedro y a la tercera vez lo miró a los ojos. Las lágrimas de Pedro son amargas. Son lágrimas por el pecado, por la vergüenza, por la cobardía. Había negado a su maestro y salvador. Una caída que parecía el final para él, pero no sería así. Los sacerdotes Caifás y Anás estaban ahí, pero ninguno sabía lo que estaba pasando en ese momento. Ninguno. Solo el verdadero sacerdote sabía lo que estaba pasando: Jesucristo. Cristo es el único y verdadero y sumo sacerdote que había intercedido por Pedro. Lo que sostendrá a Pedro no será su valentía, su osadía o su liderazgo, sino el cuidado amoroso de aquel que lo había escogido para su reino.
Nosotros veremos más adelante en el Evangelio de Juan lo que pasa con este hombre cuando se encuentra con el Cristo resucitado. En segundo lugar, tenemos el justo o el injusto juicio y la gloriosa valentía de Cristo. Tenemos a Cristo atado con frío en medio de soldados, y él tiene al frente a Anás, y este hombre comienza a hacerle preguntas a Cristo sobre su doctrina y los discípulos. Jesús le responde: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Los malhechores, los estafadores, los ladrones, todo hacen en oculto. El pan comido en secreto es sabroso, dicen, ¿verdad? El ladrón no le gusta. ¿Huye el ladrón sin que nadie lo persiga? Así son. El que hace las cosas en oculto. No hay nada bueno en eso. Cristo no fue así. Cristo habló públicamente. Todos conozcan la verdad. Y Cristo habló la verdad públicamente en todo lugar. Él no escondió nada. Él habló del evangelio del reino. Nunca escondió lo que vino a hacer. Ni las palabras del Padre, ni las obras del Padre. ¿Dónde está la acusación? Presenten los hechos. Nada de esto se ha dado. Y entonces, uno de los alguaciles levanta su mano contra Cristo y le golpea en la cara. Dice Miqueas 5:1: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este es el primer golpe que recibe el Señor Jesucristo en su humillación. Bueno, la humillación de Cristo no comenzó ahí. La humillación de Cristo comenzó cuando Él vino a este mundo. Comenzó. Pero la avalancha de maldad había comenzado. Había comenzado hacia Cristo. En ese momento, esa mano de ese alguacil abofeteó duramente el rostro de Cristo. Esa mano se pudo haber secado en ese momento. Esa mano se pudo haber caído en ese momento. Dios le pudo haber quitado la vida a ese hombre. La Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento que un rey llamado Usías entró al templo a hacer algo que no debía. Y en ese momento su rostro se llenó de lepra. Por hacer solamente algo que no le era permitido a él. Y ahora tocar el rostro del Señor. Pero Cristo no respondió con maldad a la maldad. Valientemente venció el mal con el bien, y la respuesta del Señor fue sabia, sin rencor o valentía. La Biblia nos dice que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice así: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Dice 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Era ilegal golpear a un prisionero, más a uno en el cual no se había demostrado su culpabilidad. En Hechos capítulo 23 hay una situación parecida que le sucede al apóstol Pablo. Vamos a buscar Hechos capítulo 23, versículos 1 al 5. Hechos 23, versículos 1 al 5. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote.
Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que era parte de los saduceos y de otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Bueno, Pablo tuvo que reconocer que no había hecho algo bueno. Pablo es un pecador. Era un apóstol, pero un pecador. Y equivocó lo que tenía que haber hecho en ese momento. Aunque era una autoridad y estaba haciendo cosas mal, debió haberle respetado. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su respuesta fue totalmente válida y sabia de una manera increíble. La sabiduría de Cristo sobrepasa cualquier entendimiento humano. El Señor le pregunta: si está mal el procedimiento legal que he aplicado, dime en qué está mal. Dime en qué está mal para corregirme en vez de golpearme. Y si hablo correctamente, entonces ¿por qué recibo un golpe? Nadie pudo darle respuesta. No pudieron. Jesús corrige y señala la mentira y el engaño y la falsedad con la verdad. Cristo está pidiendo con estas palabras un justo juicio, pero ellos no pueden encontrar cosa en cómo culparle de algo. Cristo vence el mal con el bien. Este juicio, como les dije al inicio, es una farsa, porque ya estaba determinado que querían asesinar a Jesús. Uno, era incorrecto juzgar a alguien en horas de la noche o la madrugada. Dos, el arresto de Jesús se dio por medio de dinero, lo que se le pagó a Judas. No había una causa penal contra él. Tercero, se le pidió a Jesús que se acusara a sí mismo para ser sentenciado a muerte. No había pruebas contra él. En cuarto lugar, la ley judía no permitía que la sentencia se pronunciara al día siguiente de haber encontrado culpable al acusado. Y en quinto lugar, se le golpeó de forma injusta. Ante toda esta maldad, Cristo demuestra su gloriosa majestad, dominio propio, su dignidad, su valentía. Sigue firme en medio de la mentira y la negación de aquellos que son los suyos. Ese es el Cristo glorioso. Camino al Calvario. ¿Qué podemos entonces aplicar a nuestras vidas de esta enseñanza que hemos tenido, de esta lectura? En primer lugar, aquí hay una lección para toda la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. 1 Corintios 10:12. Este es uno de los relatos que ha sido más usado para hablar de lo que ocasiona el pecado en los creyentes, en lo que sucedió a Pedro, pero al mismo tiempo mostrar cómo los suyos aún se levantan mostrando arrepentimiento y fe después de haber pecado solo por la misericordia de Dios. El orgullo y la autoconfianza están en este cuerpo de pecado, aún en los regenerados. Yo soy un pecador perdonado por gracia. Soy hijo de Dios, pero soy un pecador. Pedro es una muestra de que la actividad no reemplaza la espiritualidad. Tenía muchas ganas de hacer algo por Cristo, muchas ganas. Sigo a Cristo, ahí voy. Pero eso es lo que no tenía que estar haciendo. El Señor le dijo: velad y orad. Velad y orar. Y este es un llamado para toda la iglesia de Cristo. Pedro no entendió que hay una lucha espiritual en este mundo malo y que los cristianos lo que deben hacer es velar y orar. Somos llamados a esa batalla. Y aquellos que no lo entienden van a seguir el camino de Pedro y sufrir. Le pregunto, ¿por qué está descuidando su vida devocional? ¿Por qué sale en la mañana de su trabajo y hace sus actividades en su casa sin haber buscado el rostro de Dios? ¿Por qué está descuidándolo?
¿Acaso no nos ha dicho el Señor que velemos y oremos? Velad y orar. La Biblia nos describe cómo comienza esto de la tentación. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículos 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No erremos en estas cosas. Así comienza. Así es la tentación. Ay, el diablo me tentó. Tu pecado y tu maldad. Eso es. No somos fuertes por nosotros mismos, solo en el Señor. La Biblia dice que Él libra de tentación a los piadosos. A los piadosos. Es promesa del Señor. No pensemos que llegado el momento nosotros vamos a ser fuertes en la tentación si no hemos buscado al Señor. Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Busque al Señor tempranamente. Pedro no creyó que existiera esa lucha espiritual, no creyó que existiera un enemigo y que las palabras de Cristo fueran verdad. Prefirió confiar en su habilidad o valentía. La devoción personal. Hay luces que se están encendiendo antes de caer. Como las luces cuando usted está en su carro y se comienzan a encender luces y dice: algo está pasando aquí, ¿verdad? Algo está pasando. No ignore las luces. Deja de venir a los cultos. Deja de venir al culto de oración. No tiene un aprecio por la cena del Señor. Las luces se están encendiendo. Hay avisos. Estás descuidando tu vida delante del Señor, tu comunión con Él. Puede ser que estés en actividades, te estás calentando las manos, pero el corazón está frío. Hay cuantos que se engañan así. Viven de actividades en la iglesia, pero no de una comunión con el Señor. ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Cuida tu comunión con el Señor. ¿No se tienen cuentas cortas de confesión de pecados? ¿No hay dolor por el pecado? Recuerda, el pecado engendra más pecado. Mantén cuentas cortas con el Señor. Arrepintámonos todos los días. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Otra cosa que sucedió en la vida de Pedro es que no se comprometió con la verdad. Cristo había pedido poco antes: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los cristianos tienen que estar comprometidos con la verdad en todas las áreas de su vida y con la verdad de las Escrituras, con las dos cosas. Niños, nunca la mentira va a ser la salida. Nunca. Nunca la mentira podrá dar buenos frutos. La mentira es hija del diablo. Los que practican la mentira o cambian la verdad de los hechos para su conveniencia o no dicen toda la verdad, tienen como su padre al diablo. No le mientas a tus papás. No le mientas a tu jefe, no le mientas a tu esposa. Porque primeramente estás pecando contra Dios. No lo conozco, no sé quién es.
Cristo, no sé. Y el pecado fue engendrando más pecado, más pecado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis 21:8. Vean que está asociado, no se salvan. Mentiras blancas, ahí van. Pedro se puso del lado del diablo por un momento y su clamor y dolor fueron profundos. Pedro negó al Señor que le salvó, negó conocerlo con sus palabras, pero no solamente con palabras se puede negar al Señor. ¿Sabe que con los hechos se puede negar al Señor? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Caifás y Anás fueron de ellos. Ellos decían conocer a Dios, pero sus hechos negaban totalmente conocer a Dios. Hay tantos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Revísate, revisa tu vida para saber si realmente conoces a Dios. El asociarse con el mundo, el seguir el estilo de vida, sus anhelos, sus propósitos. Pedro estuvo al lado de muchos que no querían al Señor en aquel patio. Él se calentó, pero solamente externamente. No era un fuego por orar o con la verdad. Pedro tuvo temor a los hombres, y esto es algo que hay que tener presente. No le temas a los hombres, témele a Dios. Témele a Dios. Él le temió a los hombres. Todo temor se vence con el temor a Dios. Con el temor a Dios. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Si Pedro hubiera temido al Señor, hubiera dicho la verdad. Dios conoce tu pecado, Él conoce lo que has hecho. La mirada de Cristo a Pedro nos recuerda que Dios nos ve en todo momento. La Biblia es como un espejo que muestra la maldad del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, Dios mira la podredumbre del corazón, ¿sabe? El Dios Santo mira la podredumbre del corazón. Y ya es tiempo que nos hubiera eliminado, pero por su misericordia todavía estás aquí escuchando estas cosas. ¿Qué vas a hacer? La Biblia revela nuestra maldad. Que el Espíritu Santo nos haga ver nuestro corazón malvado delante de Dios, pero al mismo tiempo su misericordia. La esperanza de Pedro fue que el sumo sacerdote, el Señor Jesús, había intercedido por él. Su caída fue dura y un llamado a confiar solamente en Cristo y dejar toda confianza personal. Hoy es día de arrepentimiento y confesión. La Biblia nos dice que podemos ir a Él, al Señor Jesucristo, porque Él es el único y verdadero sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te pregunto, ¿tienes tú a este sacerdote? ¿Tienes tú a este sacerdote? Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Te conviene ese sacerdote. Más que cualquier otra cosa en tu vida, te conviene ese sacerdote. ¿Lo tienes? Finalmente, dos cosas para considerar. Ser valientes y mansos ante el mal. Quiero que busquemos 1 de Pedro capítulo 3.
versículos 15 al 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 18. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué ejemplo el de nuestro maestro, ¿verdad? Manso y humilde. Pero ser manso y humilde no significa quedarse callado ante la maldad. Tampoco significa que hay que hacer una revuelta y sacar la espada como Pedro. No, con la verdad. Aunque nos llamen malhechores, siempre con la verdad. Hay medios adecuados. A veces he visto personas en iglesias que en medio de las situaciones de los gobiernos o lo que están pasando buscan medios que no son correctos. Hay medios correctos para hacerlo. Revueltas y pleitos no son medios correctos. Pero sí hay que hablar la verdad. Y hay que hacerlo y usarlos. Y pedirle al Señor esa sabiduría para hacerlo de forma correcta. En su trabajo, si alguien está haciendo mal, pues ahí tiene que haber sal y luz. Usted es sal y luz. Y hay que denunciar eso. O donde sea, los cristianos son sal y luz. Y deben hablar la verdad. Aunque eso cueste. Y aunque las consecuencias vengan. Pero debemos de honrar a Cristo antes que cualquier otra cosa. Honrar al Señor. En una ocasión el apóstol Pablo le pasó exactamente eso. Eso está contado en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo lo meten en la cárcel. Y después él dice, bueno, miren, yo soy ciudadano romano. Y ustedes, y todos, ¿cómo? ¿Romano? ¿De verdad? Y todos se asustan porque había que hacerle un juicio porque era ciudadano romano y no lo hicimos y lo metimos injustamente. No, que se vaya, que salga. Y él dice, no, vengan ellos a sacarnos. Vengan. ¿Por qué hizo algo así? Porque era por testimonio la verdad. No, pues se tiene que saber la verdad para testimonio de Cristo, porque si no voy a quedar como un malhechor. Y no. Sepan que es por Cristo, no es tanto por mí. Es por la gloria del Señor. Hay que hablar y defender la verdad. La Biblia nos habla de Job en el capítulo 29. Era un hombre que defendía la verdad del injusto, del pobre, del huérfano. Él salía en defensa. Los cristianos tenemos que salir en defensa de la verdad y la justicia, pero usando los medios correctos y en mansedumbre. Qué glorioso es nuestro Salvador. Él prometió salvar a los suyos y así lo hizo. Ni las mentiras, ni el falso juicio, ni la negación de Pedro, ni los golpes hicieron que nuestro Salvador retrocediera ni un milímetro. Se convirtió en prisionero por su voluntad, por amor a su pueblo. Fue a la cruz y tomó la copa que el Padre le dio. Dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un día seremos presentados perfectos delante del Señor. No se oirá un gallo cantando, anunciando nuestros pecados, ni habrá un acusador para el pueblo de Dios, sino que lo que cantará será la justicia de Dios para su pueblo. Ellos han sido salvados y ellos han sido limpiados en la sangre del Cordero. Le pregunto, ¿qué será de usted cuando se tenga que presentar delante del Señor? ¿Será condenación o será justicia?
¿Qué habrá en aquel día en que tenga que presentarse delante del juez de toda la tierra, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón? Que ese día, quiera Dios, que ese mismo juez sea su sacerdote. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana por habernos permitido escuchar tu palabra. Solo tu Espíritu Santo puede penetrar la conciencia y hacer ver a los hombres pecadores. ¿Cuánto tenemos que ser enseñados como tu pueblo en estas cosas, Señor? Podemos señalar a Pedro y no vernos nosotros mismos. Ver, Señor, cómo hemos fallado tantas veces en nuestro tiempo de devoción, en nuestras oraciones, en velar en medio de este mundo malo, sabiendo que hay un enemigo que busca tentarnos. Perdónanos, Señor, por no mantener cuentas cortas contigo. No estar, Señor, buscando tu perdón. Gracias, Señor, porque tenemos confianza, no en nosotros, sino en la justicia de tu Hijo. El justo por la fe vivirá. Gracias por aquel que es nuestro intercesor, tu Hijo Jesucristo, nuestro perfecto y sumo sacerdote. Gracias por aquel que ha prometido salvarnos. Te ruego, Señor, que en aquellos que no te conocen en esta mañana puedan venir a ti. Hazles ver su necesidad. ¿Qué será de ellos sin un mediador, sin un sacerdote? Oh Padre Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias porque nos has traído a este lugar. Permítenos, Señor, en la tarde volver aquí y escuchar tu voz. En tu Jesucristo lo pido. Amén.